Hoy vamos a contarte qué es la asistencia al viajero y para qué sirve de una manera muy fácil. Somos Espíritu Indomable y estamos viajando de Argentina a Alaska. Y hoy queremos hablar de algo que es fundamental y que muchos pasan por alto, que es la asistencia al viajero. Y te vamos a contar qué es, para qué sirve, qué cubre y cómo contratarlo, paso a paso, súper fácil y sin vueltas. La asistencia al viajero no es solamente un seguro médico. Es un servicio de emergencias que te acompaña a lo largo de todo tu viaje y que no solamente sirve para enfermedades, accidentes, sino también, por ejemplo, para pérdidas de equipaje o inclusive para ciertas cuestiones legales. Es como tener un respaldo 24/7 en cualquier parte del mundo en el que estés. Y además tenés telemedicina, es decir, que puedes hacer consultas a través de videollamada y además vas a contar con un número de emergencia que ellos te van a brindar una vez que contrates el servicio y que va a ser al que tengas que recurrir cada vez que tengas algún inconveniente. Cuando nos encontramos en otro país, muchas veces frente a determinadas situaciones, no sabemos a quién o a dónde recurrir y acá vas a tener un número de contacto al que inmediatamente te vas a poder comunicar frente a cualquier situación o adversidad que tengas que resolver. Ahora bien, ¿por qué necesitamos tenerla? Principalmente por cuestiones de seguridad, para que frente a cualquier adversidad o cualquier situación que tengas que resolver en el exterior, puedas recurrir a la asistencia al viajero. Por ejemplo, en la TAM, si es necesario internarte, el valor de la internación es de $500 el día en adelante. Y en lugares como Europa, Estados Unidos o Canadá, el día de internación cuesta desde los $1.000 en adelante. La segunda razón es que en muchos países exigen la asistencia médica como obligatoria. Por ejemplo, algunos países de Europa o Cuba en Latinoamérica. Y en algunos países no solo que exigen la asistencia médica obligatoria, sino que además tienen determinados requisitos, como por ejemplo que tenga una cobertura médica de $30.000 o asistencia médica y repatriación. Ahora bien, ¿qué cubre la asistencia al viajero? Porque muchas veces contratamos y no sabemos ni siquiera qué nos está cubriendo. Algunas de las cosas que cubre de manera general son atención médica por accidente o enfermedad, atención médica por emergencia en caso de enfermedad preexistente. En nuestro caso, tenemos un seguro que no tiene ni franquicia ni deducible, lo cual es importante porque significa que no vas a tener que pagar absolutamente nada y te puedes quedar tranquilo de que vas a tener todo cubierto cuando tengas que atenderte en algún lugar o tengas que realizar determinados trámites. Cubren medicación, internaciones, odontología de urgencia. Y además hay algo bastante particular, que es que a las embarazadas generalmente solamente se las cubre hasta la semana 26 de embarazo. Sin embargo, hay determinadas asistencias al viajero que pagando un adicional cubren hasta la semana 36 de embarazo. Esto podés fijarte en las condiciones de cada una de las asistencias a contratar, pero si ves que no encontrás este tipo de información, podés escribirnos y te vamos a ayudar a encontrar la mejor opción si tenés que viajar estando embarazada. Incluye también telemedicina, es decir, médicos por videollamada, incluye repatriación, ya sea sanitaria o por fallecimiento, cancelación o interrupción de viajes, esto va a depender del plan que contrates, cubre la pérdida de documentos hasta un monto determinado, compensación por pérdida definitiva del equipaje, también por un monto determinado, cubre gastos de hospedaje y de traslado de un familiar en caso de internación, es decir, que si te pasa algo en el exterior y te encontrás sola o solo y necesitas que alguien venga a acompañarte de tu familia, esa persona va a tener cubierto el viaje y también el hospedaje en donde se encuentre. Robo del equipaje en vía pública, también hasta un monto determinado, y seguro para mascotas en caso de que lo necesites. Tengan en cuenta que estos son solamente algunos de los beneficios que se pueden tener a través de una asistencia al viajero y que va a depender de la asistencia que contraten que tengan más o menos de estas coberturas. Obviamente que cada viaje es diferente y por lo tanto cada asistencia al viajero también debe serlo. No es lo mismo viajar unos días a Brasil que viajar por América por tiempo indefinido como hacemos nosotros. Entonces, hay planes para familias, hay planes para nómades, hay planes para cruceros, hay planes anuales multiviajes. Esto es muy interesante para los que viajan muchas veces al año, por ejemplo, por trabajo o por otros motivos, que contratan un plan y directamente tienen todo el año cubierto sin importar a donde sea que viajen. También hay planes, por ejemplo, para cuando te vas a hacer deportes extremos o inclusive se pueden encontrar planes para enfermedades preexistentes o inclusive enfermedades crónicas.
En base a lo que necesites, tendrás que investigar cada asistencia al viajero qué es lo que te ofrecen. Algunas asistencias también tienen días de carencia. ¿Qué son los días de carencia? Son determinados días a través de los cuales después de la contratación tu servicio no va a estar activo o determinados beneficios aún no van a estar activos dentro del plan. Entonces, contratás el seguro, pero ese seguro tiene 5 días de carencia. Imagínate que te enfermas mañana, entonces ese seguro no te va a cubrir. Por eso es importante que cuando vayan a contratar el seguro, se fijen si es un seguro que tiene días de carencia o quizás no todo el plan, quizás los días de carencia son para beneficios determinados. ¿Cómo actuar frente a cualquier inconveniente? Una vez que vos contratás el seguro, te van a dar un número al que es necesario que te comuniques frente a cualquier adversidad. Entonces vas a llamar por teléfono, te van a hacer algunas preguntas y de ahí te van a derivar dependiendo que sea lo que vos necesites. Y de ahí ellos se van a encargar de autorizar todo o hacer los contactos necesarios. Es importante que no vayas a ningún hospital o a ningún lugar sin antes haber consultado con tu asistencia al viajero. Obviamente, si es una situación de extrema urgencia, sí que vas a ir al primer lugar que encuentres o a donde sea que te recomienden, pero en lo posible, si se puede consultar primero, antes de ir o recurrir a cualquier lugar, se debe llamar a tu asistencia al viajero. Y esto es a grandes rasgos porque cada asistencia al viajero tendrá sus propios pasos, pero la mayoría funciona de esta manera. En nuestro caso, que viajamos en familia y de manera indefinida por Latinoamérica, elegimos la empresa Go Assistance. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con Asegura tu Viaje, que es una plataforma en la cual podés cotizar con más de 350 empresas reconocidas internacionalmente, comparar precios y elegir la que mejor te convenga. Por eso ahora te vamos a mostrar paso a paso cómo ingresar a esta plataforma y cotizar el seguro que vos necesites. Ingresás al link que te dejamos en la descripción de este video Y te vas a encontrar con esta plataforma en la que vas a poder ingresar todos los datos sobre tu próximo viaje. Y acá vas a poder ver varias de las empresas reconocidas internacionalmente con las que Asegura tu Viaje trabaja. Como les contábamos, Go Assistance es la empresa con la que viajamos nosotros. Ahora sí, vamos a realizar la cotización. Ingresamos el destino, por ejemplo, ponemos Europa, hacemos de cuenta que somos un adulto y un menor, ponemos las edades correspondientes, seleccionamos la fecha de salida y de regreso del viaje y luego completas tus datos, un teléfono de contacto y un email. Y hacemos clic aquí en cotizar. Como pueden ver, aparecen un montón de empresas y opciones. Acá arriba nos dice que hay 126 resultados. Luego podés filtrar por el más relevante, por menor precio o por más beneficios. Por ejemplo, yo voy a elegir por menor precio. Y me aparecen estas dos opciones aquí arriba. Pero por debajo, muchas otras más. Pueden ver la empresa, el valor, los descuentos aplicados. Y ahí mismo vas a poder hacer clic en Ver cobertura y leer todo lo que incluye o no incluye y comparar entre una u otra opción. Vas a observar que las empresas se repiten, pero son diferentes planes. Por lo tanto, si comparas una u otra cobertura, también van a tener diferencia. Por ejemplo, acá podés ver que esta se llama World Eco y aquí abajo hay otra que se llama World Full de la misma empresa. Una vez que elegís, podés poner comprar ahora y vas a ver esta pantalla que aparece aquí. Vas a completar los datos de los viajeros. Como habíamos puesto que eran 2, aquí aparece entonces espacio para completar los datos de 2 viajeros. Luego elegís un contacto de emergencia, que es con quien se van a comunicar frente a cualquier inconveniente. Y aquí mismo pones continuar y seguís los pasos para poder pagar y finalizar la compra de tu asistencia. Esperamos que les haya sido de utilidad toda la información que les brindamos sobre cómo contratar una asistencia al viajero que se adapte a lo que ustedes necesitan. Y cualquier duda que te haya quedado, podés escribirnos por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto aquí por YouTube o en Instagram como Espíritu Indomable por el Mundo, y los vamos a estar ayudando, ya sea resolviendo dudas o ayudándolos a encontrar la mejor asistencia que se adapte al viaje que estás por realizar.